Tengo algunas familiares que sus ingresos son en dólares y que ha significado una caída bastante grande de su capacidad económica a lo que fue hace unos años a como es ahorita. Todos los amigos ya dije que Costa Rica es bastante caro y parece que la impresión es que cada año es más caro. El dólar ha caído estrepitosamente en Costa Rica. ¿Cómo pasó este país de tener un dólar por las nubes a un colón ultra fuerte en tan solo 4 años? Y lo más importante, ¿quiénes ganan y quiénes pierden con este cambio? En este video de La Tertulia veremos un reportaje especial y también conversaremos con el economista Javier Adelfan. Yo llegué aquí hace más de 10 años. Ya me parecía un país caro. Hoy es un país mucho más caro. Analizaremos a fondo qué hay detrás del colón fuerte, cuáles son los sectores golpeados, quiénes son los grandes ganadores y cuál es el impacto real en el empleo y las remesas. Dos temas clave para más de 500,000 de nicaragüenses que viven y trabajan en este país. Quédense con nosotros. A mediados de 2022, la cotización del colón con respecto al dólar tocó fondo. Se necesitaban 697 colones para adquirir un billete verde. 4 años después, el que toca fondo es el dólar. A finales de agosto de 2026, la moneda estadounidense equivale a menos de 450 colones. Llegar casi a 700 colones por dólar fue una anomalía. No era la condición normal del tipo de cambio. El tipo de cambio había estado fluctuando entre 550 y 620 colones durante mucho tiempo. A partir de ahí se alcanzó ese pico y ha venido bajando. Sin embargo, bajó más de lo que hubiéramos esperado que bajara de esa zona que era normal que se quedara y siguió cayendo hasta llegar al nivel que estamos hoy. El fenómeno deja ganadores y perdedores, como explica el economista y catedrático costarricense Fernando Rodríguez. Pero, ¿quiénes están ganando? Los importadores están trayendo productos más baratos, no necesariamente le han trasladado esa mejora en el precio al consumidor. Así que muchos de ellos están haciendo clavos de oro, literalmente. Entre los nicaragüenses, también están ganando quienes reciben su salario en colones y envían remesas en dólares a Nicaragua. Los deudores en dólares, ¿verdad? La gente que tiene deudas en dólares ha visto cómo esa deuda hoy vale mucho menos en moneda local. Y en la otra cara de la moneda están los perjudicados. Empresas con ingresos en dólares que hoy perciben menos, pero deben pagar más para adquirir colones. Entre ellas están los exportadores, los inversionistas y negocios del rubro turístico, un músculo económico que emplea a 1 de cada 10 nicaragüenses que viven en Costa Rica. El sector turístico, que recibe personas que vienen a turistear a Costa Rica y pagan por eso, está recibiendo menos colones por sus actividades. Lo mismo pasa con los exportadores, principalmente aquellos que dependen de insumos locales. Tienen gastos que o se mantienen o crecen e ingresos que a la hora de trasladarlos a colones se reducen. Eso es lo que los ha afectado más. Y a esto se han tenido que acostumbrar. No hay una medida que permita eventualmente decir, bueno, lo compensé con esta cosa. ¿De qué manera afecta? Afecta bastante porque como se factura fuera del país, se recibe en dólares, se está recibiendo menos dinero por el trabajo realizado y los pagos siempre tienen que hacerse en colones, el pago del personal, la compra de insumos, todo tiene que hacerse en colones, entonces al final terminamos recibiendo menos dinero por la tasa cambiante. Y en una circunstancia como esta, ¿qué opción tiene un empresario para tratar de mantener la estabilidad financiera de una empresa? Es muy poco lo que uno puede hacer. Lo que puede hacer es reducir costos, comprar cosas más baratas, tratar de pagar un poco menos al personal, pero no es como que haya una salida. Perjudica tanto para la alimentación, más que todo, porque mucho del dólar se rige a base de eso. Y bueno, también en el ámbito laboral, al sector turístico le afecta bastante. Más que todo porque su tipo de cambio afecta mucho en lo que se usa en el rubro laboral y también a la hora de hacer pagos. Que yo me acuerdo nunca, aquí en mi país nunca he visto yo que un dólar, que le van a dar unos 450 colones por dólar. Y hay cierto establecimiento que antes el dólar se lo recibían a uno, ahora le dicen, no, dólares no quiero dólares. No es normal que el dólar esté tan bajo en este país. Entre los perjudicados también están los asalariados que reciben su paga en dólares.
Para ellos, los números de estos 4 años son deprimentes. Alguien que ganaba $1,000 a mediados de 2022 recibía casi 700,000 colones gracias al tipo de cambio vigente en ese momento. Esa misma persona hoy recibe solo 440,000 colones. Es una pérdida de más del 37% del ingreso percibido. Si quisieras volver a 500 colones por dólar, eso implicaría una devaluación de más del 10%. Y esa devaluación de 10% probablemente se traslade en los precios. Entonces es ahí donde uno dice, bueno, ya llegué aquí, ahora estoy metido en una trampa, podré salirme de esto. Cada vez que por alguna razón el tipo de cambio alcanza un récord nuevo en cuanto a piso, salir de ahí se vuelve más difícil. Y yo creo que eso también es un mensaje que hay que darle al sector productivo. Ya llegamos ahí. Ahora no esperen que volvamos a 600 colones por dólar. Eso por el momento pareciera irreal. Y digo por el momento porque cuando estábamos en 700 nadie esperaba estar en 450. En Costa Rica, la nueva realidad de la economía es un colón fuerte que llegó para quedarse por mucho tiempo. Ese es un escenario que alivia a unos, pero pone contra las cuerdas a muchos otros. ¿Es sostenible un colón tan fuerte o estamos ante una trampa económica que terminará afectando el empleo? Conversamos con Javier Adelfand, un economista que destaca por su capacidad de aterrizar estos temas a la vida cotidiana y transmitirlos entre una creciente audiencia en sus redes sociales. Y se olvidan de ver el elefante blanco que hay en la habitación, que no es más ni menos que a Costa Rica llega una lluvia de dólares constantemente. A ver. ¿Qué tal, Javier? Muy bien, gracias. Gracias por la invitación. Nos encanta tenerte con nosotros en el programa. Nicaragua es un país en donde nuestra moneda solo se devalúa. En Nicaragua la gente no conoce que el córdoba alguna vez se ha apreciado. Y sin embargo, aquí en Costa Rica es algo mucho más común. ¿Cómo le explicaríamos al público nicaragüense que exista un colón que cada vez se aprecia más y un dólar que se deprecie con respecto a esa moneda? ¿Cómo se le explicarías a un público que nunca ha visto eso? Yo siempre digo que acá hay una mezcla de geopolítica con la historia económica costarricense, con el hecho de que desde Latinoamérica en los años 80 enfrenta crisis. No toda Latinoamérica enfrenta crisis económicas de deuda, porque uno de los grandes problemas era no hay dólares. No hay dólares, lo vivió Argentina, lo vivió Brasil, lo vivió todo el continente. Costa Rica no fue la excepción. Y a partir de los años 80 hay una especie de cambio económico con los programas de ajuste estructural, con una idea de hay que generar dólares para la economía. Y ahí es cuando empieza entonces un poco el tema de exportar todo lo que se pueda, pero sobre todo el tema de las zonas francas, ¿no? De atraer inversión extranjera. Que ese es un proceso que fue teniendo mucho éxito. A mediados de los 90 llega Intel, hay un avance en educar a la gente para que pueda ser la mano de obra de todas esas empresas que van a ir llegando. Es decir, hay una política país con eso, que fue bastante exitosa. Pero el gran cambio acá se va a dar con la pandemia. Cuando uno ve los datos hasta 2019 y empezás a ver los datos a partir de 2022, porque bueno, el centro de la pandemia hay que sacarlo, ¿no? Vos ves saltos muy grandes. Entonces, por ejemplo, la inversión extranjera antes de 2019 en promedio eran unos 2.800, 3.000 millones de dólares anuales. Hoy está casi en 6.000. Es decir, casi que se duplicó. Sí. Y vos decís, ¿qué pasó? Y entonces vos analizás el mundo que estuvo pasando. El tema de la crisis con Rusia y Ucrania, el conflicto entre China y Estados Unidos. Y entonces empezás a ver movimientos de capital. Acá el principal inversionista, el principal comprador de las exportaciones y el principal emisor de turistas es Estados Unidos. Entonces Estados Unidos dice, me voy a empezar a salir de esos enclaves, me empiezo a acercar a países amigos, ¿no es cierto? Sobre todo con esta política también ahora trumpista, ¿no? De para mis amigos algo, algo, porque no todo, algo te doy y a los enemigos nada, les saco más bien. Entonces tenés una inversión que se fue relocalizando y se fue acercando a Costa Rica, que es un país muy cercano a Estados Unidos, muy amigo, e incluso acá vos hablas con gerentes extranjeros de multinacionales y te dicen que Costa Rica tiene el Tico Touch, ¿no? Que es como que es un país muy, muy amigable para el estadounidense y que está cada vez más amoldado a esa realidad. A partir de esos cambios que trae la pandemia es cuando vos empezás a ver el salto enorme que empieza a haber con el dólar. Se duplica la llegada de inversiones. Las exportaciones de todas estas empresas
se multiplican también. Además, llegan más todavía empresas de servicios, con lo cual las exportaciones de servicios también aumentan. El turismo creció muchísimo. Entonces, hoy tienes un flujo de dólares que hasta 2019 no tenías. Sí. O sea, vulgarmente no podría decir que están saliendo dólares hasta por las orejas acá. Y eso hace que el precio del dólar vaya bajando como lo hizo violentamente. Vos explicas estas cosas en redes. ¿Qué es lo que más te pregunta el público, ya sea por vía digital o cuando la gente te encuentra en la calle? ¿Cuál es la preocupación de la gente? Lo que me escriben en redes es sobre lo que estoy contando en ese momento, pero cuando yo me cruzo con gente en la calle, la pregunta siempre es ¿cuándo va a subir el dólar? Sí, ¿cuándo va a subir el dólar? Y es que, por eso, la respuesta ahí es, primero no tengo bola de cristal, ¿no? Porque a veces uno cree en que hay gurús que saben qué puede pasar, el futuro no lo sabe nadie. Sí. Pero si uno ve las cifras, lo que yo siempre les digo es, todo apunta a que esto se mantenga. Porque hay una idea que ya hemos ido desterrando, ¿no? Desde la comunicación y desde también el Banco Central, pero hasta hace un tiempo todavía había una idea muy fuerte de que esto era algo coyuntural. Ajá. O que era una cuestión del gobierno, o de capitales golondrinas, o de tasas de interés muy altas. Siempre se buscó alguna excusa para no ver el elefante que estaba en la habitación, que es el hecho de que están entrando muchos dólares. Guste o no, te sirva o no te sirva, están entrando muchos dólares. Entonces, si yo miro todo lo que viene pasando y te digo, mirá, esto se va a mantener un tiempo más por lo menos. Después sí, hay un evento macroeconómico en el mundo y cambian las condiciones, eso no lo puede saber nadie. Pero ceteris paribus, como decimos, es decir, sin que cambien las cosas, esto va a seguir así. Y luego, cuando un ciudadano va al supermercado, encuentra que los precios, por lo menos aquellas cosas que son importadas o que tienen un fuerte componente importado, uno piensa de una forma intuitiva que deberían de ver alguna baja en el precio de esos productos, pero no es algo que se perciba. No. ¿Cómo se explica eso? Depende de quién le preguntes, vas a tener una respuesta distinta, ¿no? Porque el comerciante te va a decir que tiene que ver con impuestos o con salarios altos y todos tienen un poco de razón. Sí. Lo que sí es una realidad es que sectores donde tienen menos competencia, los precios han bajado poco. Porque, por ejemplo, si vos ves los electrodomésticos, Ajá. eso ha bajado bastante. Por lo menos eso nos dicen las estadísticas. Pero, por ejemplo, el súper, los importados yo no veo que hayan bajado. Han bajado marginalmente, incluso están más caros que hace unos años. Y vos te preguntas por qué. Entonces yo tengo que apelar a que hay poca competencia, hay un aprovechamiento de que hay un dólar barato y que el poder adquisitivo costarricense es relativamente alto. Sí. Si vos como empresario decís, bueno, la gente puede pagarlo y lo paga, ¿por qué voy a bajar el precio? Es decir, hay una idea de que el mercado funciona de cierta manera. El mercado es imperfecto. Entonces, si el comerciante, por ejemplo, o el empresario ve que su costo sube, él sube el precio. Pero si el costo baja, ¿cuál es el incentivo para bajar ese precio? No tenés, excepto que tu competencia empiece a hacer lo mismo. Sí, y eso casi nunca es algo que nunca vemos. Y se ve muy poco. Digamos, lo que sí se ha visto es un boom de importaciones. Por ejemplo, estos negocios que traen contenedores de porquería en algún sentido o no tan porquería, pero traen mucha ropa, mucho calzado. Pequeñas empresas que por ahí no tienen tanta publicidad, pero también traen productos a mejores precios. En electrónicos eso se ve mucho, que no son cadenas grandes y tienen buenos precios. Entonces, cuando vos miras el agregado, decís, hay precios más bajos y más competitivos y están compitiendo entre ellos. Pero cuando vos vas, por ejemplo, al supermercado, ahí hay muy poca competencia. Tenés muchos nombres, pero los que están arriba son muy poquitos. Entonces, ahí es cuando vos decís, o no sabes realmente qué está pasando. Si es que hay un tema de no bajan los precios o si realmente no pueden, ahí queda la duda. Sí, la Cámara de Comercio de Costa Rica se ha quejado precisamente por lo que ellos llaman competencia desleal de este tipo de negocios que instalan outlets aquí en las ciudades costarricenses. Y porque dicen ellos que no están pagando los impuestos adecuados en aduana y que tampoco los pagan en... Es que de eso hay mucho de verdad en eso. Más bien, Hacienda viene, o aduanas, mejor dicho, viene incautando. Ajá. El tema es que una cosa es la cuestión comercial, la cuestión entre empresas, que la Cámara de Comercio tiene razón en denunciarlo, pero otra cosa es lo que le sirve al consumidor. Y el consumidor percibe que Costa Rica es caro. Costa Rica siempre fue un país caro. Yo llegué aquí hace más de 10 años, ya me parecía un país caro. Hoy es un país mucho más caro. Y si vos ves ya en el tiempo, te encontrás con que durante la pandemia, y sobre todo en 2022, los precios subieron muchísimo. Que eso fue un fenómeno en realidad en el mundo. Pero después no bajaron.
Entonces, ese país que ya era Exactamente. caro, hoy es más caro. Sí. Y si además le sumas este fenómeno de atracción de inversiones, que empieza a pagar salarios más altos, que vienen muchos turistas con un poder adquisitivo más alto, eso también empieza a impulsar alzas de precios. Porque el comerciante ve que hay gente con plata, y no digo que esté mal eso, es la dinámica económica, así funciona esto. Entonces, los precios poco a poco van subiendo. El precio de los alquileres, por ejemplo, es algo que a mí siempre me despertó mucha curiosidad. Vos ves, de diciembre de 2020 a hoy, los alquileres subieron en promedio un 23-24%. La inflación en promedio fue 8%. Ajá. Es decir, la economía en general subió 8%, pero los alquileres casi 25%. Y la gente tiene que pagar eso mes a mes. Y el café se duplicó. Y las harinas aumentaron 50%. Entonces, esa canasta básica hoy es más cara. Sí. La gente lo ve eso. Y el tema que mencionabas de Costa Rica como un país muy caro es algo que los nicaragüenses vemos con suma facilidad, porque son los dos extremos de la región. El país más caro y Nicaragua, por el contrario, el país más barato, donde además el ingreso, tanto a nivel salarial como el per cápita, es el más bajo de Centroamérica. Mencionabas también en uno de tus videos este tema de la relocalización de empresas a partir del alto costo de la carga salarial. Pero mencionaste salarios de $1,600 que además de eso habían subido a más de 2.300. Espérame, ¿estás hablando de los gerentes o de quién estás hablando? No, esos son los datos que publica Procomer. Es el salario promedio que se paga en zonas francas, en las empresas de zonas francas. El promedio. Es decir, ahí estamos metiendo el gerente y estamos metiendo un operario. ¿Pero es un promedio simple o un promedio ponderado? Es un promedio simple. Ok, La mayor parte de la gente en zonas francas gana en colones. sí. Entonces, las multinacionales reciben dólares de sus casas matrices, tienen que pagar los salarios acá, tienen que pasar esos dólares a colones. Entonces, ese salario, como lo tienen que pagar en colones, cada vez necesitan más dólares. A medida que el dólar baja, vos necesitas más dólares para pagar ese mismo salario. Sí. Entonces, medido en dólares, ese salario promedio fue aumentando. Procomer no aclara el motivo. Entonces uno tiene que empezar a inferir. Aquí hay un problema grande de mano de obra calificada, que eso puede haber jalado un poco los salarios al alza también, es decir, porque las empresas un poco se empiezan a pelear, ellos, los gerentes mismos te lo dicen, se empiezan a pelear un poco por la mano de obra. Y eso implica que vos tenés que pagar un salario más alto. Pero realmente el fuerte de ese incremento coincide con la caída brutal del dólar, que estaba en un promedio de 600 colones, Sí. 590, 600, tuvo un pico, ¿no? Llegó hasta Casi- 697. Claro, exacto, pero eso fue un momento coyuntural. Si vos ves el promedio de los años anteriores, estaba ahí 600 colones, está 450 ahora, es un 25% Incluso menos, incluso menos. Sí. Ahora, y siempre hablando del tema de la relocalización, ¿dirías que esto representa una oportunidad para países como Nicaragua en donde podés contratar a esa misma persona hasta por $300? Es una pregunta complicada porque vos tenés acá, digamos, lo que se está relocalizando son operaciones que sí se pueden relocalizar, es decir, donde conseguís en otros países una mano de obra lo suficientemente calificada. La pregunta es si, por ejemplo, Nicaragua tiene una mano de obra tan calificada para hacer ese mismo trabajo, pero además sí tiene la seguridad jurídica para los capitales que quieren mudarse, si, como te decía, la mano de obra calificada está, si tiene la infraestructura que se necesita. Yo sé que hay operaciones que se están llevando a Colombia y se están llevando a la India, por ejemplo. No sé si Nicaragua tiene esas condiciones, sobre todo con este acercamiento que tiene a China. Si ya vemos el mapa geopolítico y uno empieza a atar cabos sueltos y dice, bueno, ok, acá hubo un problema con el tema Huawei, ¿no? Con la empresa china. sí. Básicamente la expulsaron del país. Y unos días antes o durante todo ese periodo vienen dos comisionados del gobierno norteamericano a decir, se entrevistan con el presidente, pero además dicen públicamente, a las empresas norteamericanas no les gustan los países donde se utiliza tecnología china. Y vos decís, ok, Nicaragua es un país que está muy cercano a China. Sí. Entonces, capitales norteamericanos y difícilmente vayan a instalarse ahí. Okay. Ahora, vemos que para el gobierno se convierte en este caso, siempre hablando en materia del cambio, del tipo de cambio, el gobierno se convierte en juez y parte porque le beneficia de alguna manera que el colón esté tan fuerte, pero a la vez le perjudica desde el punto de vista de la recaudación de impuestos. ¿Cómo podemos esperar ver la actitud del gobierno con respecto a esto si él está en las dos partes de la balanza? Es que lo que yo creo en realidad es que este es un país donde no hay mucha política económica.
Es decir, no hay planificación económica. Entonces, si uno analiza... Eso Sería muy raro, siendo que el presidente saliente trabajó en el Banco Mundial y es un hombre del mundo. pero hablemos muy claramente. Uno dice, ¿qué es lo que se viene haciendo? ¿Qué políticas económicas tiene el país? Y te das cuenta que no hay mucho. En realidad se deja actuar a la empresa, se deja actuar al mercado. Es como un libre mercado bastante importante que hay acá. A veces la gente piensa que no, pero cuando uno dice, hay políticas de desarrollo económico, no. Sí hay una política muy clara de atracción de inversión extranjera en ciertos sectores. Pero mucho más que eso yo no veo realmente. Entonces, cuando uno se pone a pensar qué va haciendo el gobierno o entonces qué actitud tiene el gobierno frente al dólar, lo que estamos viendo, para mí por lo menos, porque hay discusión con esto, es el mercado operando. Es decir, llegan muchos dólares, el Banco Central no interviene, o interviene solamente cuando tenemos fluctuaciones violentas, se le ha pasado comprando dólares para que el tipo de cambio no baje más, en todo caso, pero es el mercado operando. Entonces, que el gobierno, yo creo honestamente que el gobierno hoy no se está viendo beneficiado con este tipo de cambio tan bajo. Así que más bien, no sé, estarán prendiendo velas a algún santo para que la cosa se equilibre un poquito. Cuando hacemos la balanza aquí de ganadores y perjudicados, vemos por un lado a los importadores, a las personas que tienen deudas en dólares y cosas por el estilo. Y en el bando de los perjudicados vemos a los exportadores, al sector turismo. ¿En qué lado de la balanza estamos? A título personal, tus finanzas personales. Y yo trato de tener un pie de cada lado. Es decir, en tema de ingresos, trato de tener una parte en colones, otra parte en... A ver, además, la universidad, yo soy docente universitario, la universidad me paga en colones. Pero después, en términos de lo que es mis finanzas personales, por ahí, trato de no tomar deudas. No me gusta tener deudas. Trato de no deberle nada a nadie. Y tengo un estilo de consumo, no quiero decir frugal, porque no es la palabra frugal, pero no soy una persona que se desvive por el consumo suntuoso. Entonces, no me desvivo por un carro de lujo, no me desvivo por estar comprando cosas todo el tiempo. Ajá. Y yo creo que eso me ha ayudado mucho en general, primero a tener una perspectiva de cómo funcionan las cosas. Algo que me enseñaron de chico a mí siempre fue, la plata todos te la quieren sacar. Es decir, vos cobrás tu salario o tu ingreso y enseguida te la quieren sacar por todos lados, en el sentido de que te están ofreciendo cosas atractivas para comprarte. Entonces, si vos no estás atento, si vos no cuidas eso, en un momento te das cuenta que más bien vos debes plata por todo lo que compraste. Entonces yo trato siempre de ser muy transparente conmigo mismo con eso, de decir, estas cosas no las necesito, con lo que tengo estoy bien. Si necesito algo y me gusta, me lo compro, por supuesto. Pero trato de tener ese margen para mí. No debes de estar entre los clientes predilectos del sistema bancario costarricense. No, eso seguro que no, pero es también lo que trato de transmitir a la gente. El crédito no es malo, en el sentido te permite cosas, te permite comprarte una casa, te permite comprarte un carro, te permite construir tu empresa, hacerla crecer, pero uno tiene que ser muy medido realmente del objetivo. ¿Me sirve ese crédito realmente funcional para lo que necesito o es simplemente porque quiero lo que no puedo? Y ahí es cuando caes en una trampa, cuando te hace mal. De acuerdo, Javier, te agradezco mucho por el tiempo que nos has dedicado. Gracias a vos. Muchísimas Un gracias. gustazo enorme. Como hemos visto, la economía costarricense enfrenta una paradoja. Por un lado, tiene una moneda fuerte que le da un respiro a los deudores, beneficia a importadores y hace rendir el dinero a quienes envían remesas. Pero al mismo tiempo pone una fuerte presión sobre los exportadores, el turismo y el empleo. ¿Y ustedes cómo están viviendo este fenómeno? ¿Les beneficia o les perjudica la caída del dólar? Compartan sus comentarios en este video. Nos interesa conocer su experiencia. Antes de despedirnos, no olviden suscribirse al canal de Confidencial y activar la campana de notificaciones para no perderse nuestros contenidos. Nos vemos pronto en otro nuevo episodio de La Tertulia.